tal, Juventud 320? Nos encontramos de nuevo en este video y miren, el día de hoy venimos vestidos alusivos al mes patrio. Hace unos días acabamos de celebrar la independencia de nuestro país, estamos festejando la libertad de nuestro país. Han pasado 210 años de esa lucha por la independencia y solemos ver, ¿verdad?, cómo la gente se dedica a adornar sus casas, colocando banderas, colocando guías tricolor, y también es típico ver a gente vestida como hoy Oscar y yo venimos vestidos, con colores alusivos al mes de la patria, también con trajes típicos, y es algo que nos llena de mucha emoción, ¿sí o no, Oscar? Así es, realmente es muy emocionante, e incluso ahorita que estamos en esto de la pandemia y contingencia sanitaria, si no lo estuviéramos pasando, no solamente esos adornos que se van a ver, se están viendo ya en la ciudad de Papantla, sino también hasta desfiles, ¿no? Desfiles, los niños, las mamás y los papás ahí junto a ellos, los que pueden, tengan tiempo, y es la verdad, es un mover muy fuerte, algo, como dices tú, es emocionante y nos llena de orgullo, ¿por qué no? Sentirse ese patriotismo. Y vemos más allá, y la historia también nos dice quiénes fueron esos héroes que quisieron ese mover para que tuviéramos esa independencia. Así es, como dice Oscar, es importante recordar en estos tiempos a los héroes. Solemos ver cómo se recuerda a Miguel Hidalgo, a José María Morelos, a Ignacio Allende y a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Y mira, todos ellos son héroes, ¿verdad?, que nos dieron la libertad a nuestro país. Pero también es importante en estas fechas recordar a un héroe, a nuestro libertador, a Jesús, quien nos ha traído libertad. Él es el que también en este tiempo nosotros festejamos la libertad en Cristo, la libertad que tenemos, que Él nos ha dado, porque Él, sin duda, Él vino a traer libertad a los oprimidos, a traer libertad a todos aquellos que estaban, ahora sí que eran esclavos o éramos esclavos. Y es algo muy importante aquí en nuestra iglesia, Expectativa 320, siempre nos llenamos de emoción y practicamos y hacemos, ¿verdad, Oscar? Eventos para festejar esta libertad que también nos llena de emoción y nos sentimos orgullosos de esa libertad que Jesús nos ha dado. Así es, mire, tienes mucha razón. Y como le dije hace un rato, si no estuviéramos en esta contingencia, en la iglesia Expectativa 320 realmente somos una iglesia siempre en movimiento, siempre anhelando y esperando ser guiados por el Espíritu Santo, que le habla a nuestro pastor, y esa es nuestra fe. Nuestra fe es sentirnos respaldados por Dios mismo. Y en esta temporada, en este mes, mejor dicho, regularmente la iglesia, como el año pasado, vemos un mover muy fuerte, un mover siempre muy lindo, con ensayos. Y tú que estás viendo ahí, muchacho, joven, señorita, o incluso también adulto que perteneces a esa iglesia, recordarás los ensayos, recordarás moverte con tu líder en tu grupo para venir a disfrutar. Y es un momento muy padre, porque no solamente convivimos entre nosotros, miembros de esta iglesia, sino que también es una motivación para invitar a nuestros amigos, invitar a nuestra familia que no conoce de Jesús. Y yo creo porque lo he visto y lo vi, que incluso personas que venían en nuestras actividades, en esas presentaciones, en esa degustación de las tostaditas riquísimas, al menos yo me acuerdo de nuestro grupo, en mi grupo nos tocó traer taquitos dorados, riquísimos por cierto, y todos, los muchachos, las señoritas, enchiladas, los jóvenes con el agua. Bien me comentaba hace un tiempo
un joven que ellos estaban ahí en su stand, que de pronto se vino la avalancha de personas que querían esa agua bien fresca, porque pues era un tiempo que hasta eso nuestro Dios nos respalda en cualquier momento que oramos y pedimos por clima, por un buen clima, no caluroso, ya sombreado, y aún así sudando de lo mejor, sudando de lo lindo, y esas personas refrescándose con esas aguas que nuestros jóvenes traían en su stand, traían ahí en su localito para poder ofertarnos. Delicioso, entretenido y sobre todo lo que tú comentabas, saber y siempre estar expectante a lo que nuestro Dios nos guía a hacer, sabiendo que Él está siempre con nosotros, disfrutando de esa armonía, disfrutando de esa libertad de expresar, que es cierto que más allá de los héroes de nuestra historia como país, nosotros en lo individual tenemos ese Dios, tenemos a Jesús como nuestro principal libertador, único libertador en nuestra vida, porque podemos gozar como país de una libertad que nosotros cuando pasemos a la siguiente vida, en la vida eterna, nuestra vida aquí en la tierra va a terminar. No sabemos cuándo, Dios lo va a decidir, como siempre Él lo tiene en el plan. Pero nuestra libertad en Jesús, esa va más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Es más allá a lo eterno. Y eso es una libertad incomparable. Así es, como lo decía, Jesús nos ha traído libertad. Él trae libertad a los oprimidos, a los cautivos, a todos aquellos que son prisioneros del pecado y de la muerte. ¿Y qué más, Oscar? ¿Qué vamos a platicarle hoy a la Juventud 320 acerca de esa libertad que Jesús nos ha dado? Así es, chavos y chavas. Lo que decía Meli es muy cierto. Yo quiero que tú me acompañes, por favor, a Lucas 4, 16. Y lo que decía Meli va de libertad de esos oprimidos. Tú te sientes hoy mal, te sientes desanimado por la escuela, por los problemas con tus papás, en tu casa. En la Biblia dice que vamos a tener aflicciones, mas sin embargo Dios nos dice también que nos tenemos que apoyar en Él, tenemos que descansar en Él y Él nos va a hacer descansar. Y si tú ya llegaste ahí en tu tablet o en tu Biblia, por favor quiero que me acompañes y mira lo que dice Lucas 4:16, empezamos y dice así: Jesús en Nazaret, si tu Biblia es como la mía, dice el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era Jesús el que estaba leyendo lo que decían estos pergaminos o en esta escritura, ¿verdad? Y aquí dice, va a dar libertad a los oprimidos. Y por eso digo, es como me pasó a mí. En mi momento antes de conocer a Jesús, sentía esa opresión, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué pensar, qué dirección tomar. Pero cuando me conocí de Jesús, cuando me invitaron a esta iglesia, empecé a notar algo y decía, oh, aquí realmente no solamente son palabras, sino que vamos a la Biblia, existe un fundamento
Y cuando yo empecé a conocer más a Jesús, cuando di el primer paso, y creo que el más importante es aceptarlo primero, aceptarlo. Y si tu vida, joven, la sientes vacía, y si tu vida la sientes sin un rumbo, dice Jesús, nos va a dar libertad. Si tú te sientes oprimido, acéptalo. Si tú te sientes oprimido, escucha estos videos, escucha las prédicas, escucha lo que esta iglesia nos da para que nos sigamos alimentando de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que Jesús hizo. Entonces yo te invito, yo te sigo invitando a que vayas con tus amigos, vayas con tus compañeros y compartas estos videos, y yo estoy seguro que será de bendición, no por las personas que estén aquí sentadas, sino porque sabemos que Jesús es el único hombre, es la única persona, es el único Dios, porque fue hombre y fue Dios al mismo tiempo, en que puede cambiar tu vida, en que te puede dar libertad. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, realmente me sentí liberado. Yo estaba realmente muy oprimido en mi mente. Tal vez tenía yo salud, tal vez tenía un trabajo, pero no sabía qué hacer con mi vida. Conocí a Jesús y Él me libertó, me dio una liberación que yo necesitaba. Y también quiero que me acompañes, por favor, a Romanos 6, 17, 18. En lo que llegas tú, yo también voy a llegar ahí. Romanos 6, 17, 18. Dice así: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18. Y libertados del pecado, fuisteis a ser siervos de justicia. Eso es otro punto muy importante. ¿De qué eres esclavo? Eres esclavo del pecado. Eres esclavo de esas malas decisiones que tomaste en tu pasado, que tomaste ayer, porque todo eso trae consecuencias. Si tú tomas malas decisiones, dice en la Biblia, lo que siembras, segarás. Vas a segar consecuencias malas. Entonces, es lo que me pasó a mí. Pero cuando entendí eso y entendí que el pecado, sea chico, sea grande, va a tener consecuencias en mi vida, entonces Dios y Jesús obraron en mí para sentirme libre. Y en este momento te puedo decir que si bien hay aflicción, que si bien hay problemas, que si bien sigue habiendo detalles, ahora es más fácil confrontarlas porque sabemos que no estamos solos. Así es, joven, señorita, es importante, ¿verdad?, reconocer, pero también es importante darnos cuenta de por qué somos esclavos. Y mira, para eso quiero que me acompañes a Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Vamos a leer ahí. Dice así: Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Aquí podemos darnos cuenta que el pecado es el que nos lleva a vivir en esclavitud. Es el pecado el que nos hace ser esclavos. Y algo muy importante que nos dice aquí en este capítulo es que nosotros, ¿verdad?, solo podemos encontrar la libertad en Jesús. Cuando dice aquí que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y ahí se está refiriendo a Jesús. Él es el único. Solo Jesús es el que nos puede dar esa libertad que nosotros necesitamos. Y mira, como decía Oscar,
él nos platicaba su experiencia y mira, yo te invito, te hago esa invitación a ti, joven, señorita, que nos estás viendo y que a lo mejor nunca le has hecho esa invitación a Jesús, a que venga a morar en tu corazón, a recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Que lo hagas, que le abras ese corazón, que le des esa oportunidad de que Él venga y te haga libre de todo, de toda opresión, de toda esclavitud. Y mira, algo muy importante también que debemos de considerar es que la Biblia nos dice que nosotros somos esclavos de quien obedecemos. Y eso lo podemos encontrar en Romanos, si me acompañas ahí, Romanos capítulo 6, en el versículo 16. Dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. ¿Te das cuenta, joven, señorita, que aquí nos está diciendo, verdad, que si nosotros obedecemos o nos dejamos guiar por el pecado, nos dejamos guiar por las cosas que a Dios no le agradan, nos vamos a convertir en esclavos? Pero también dice, ¿verdad?, que si nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad?, pasaremos a ser siervos de la justicia. Y esto es algo muy impresionante, es algo que nosotros tanto podemos sentirnos, ¿verdad?, en esa confianza cuando como joven o como cualquier persona, ¿verdad?, estamos obedeciendo a Dios, sentirnos, ¿verdad?, que somos siervos de la justicia, como nos menciona aquí en su palabra. Pero también debemos de reconocer que si nosotros nos dejamos guiar por las malas decisiones o por todo lo malo, llegaremos a ser esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos, ¿verdad?, entonces ¿Cómo se sienten, verdad, esas personas que viven en esclavitud? De la misma forma nos llegamos a sentir, ¿verdad? Cuando no teníamos a Jesús, atados, que sentimos, ¿verdad?, que no podemos movernos, que nada funciona, que nada puede fluir. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de considerar y siempre estar, ¿verdad?, tener presente que Jesús es el único que nos puede dar esa libertad. Así es, Melissa. Todo está basado en lo que nos enseña nuestro pastor aquí, en la iglesia. Todo está filtrado en la Biblia. No hay otro fundamento más que la Biblia y sobre eso nos basamos. Y si está en la Biblia, lo tenemos que creer y lo vamos a creer. Porque eso es el fundamento, la fe, el creer que hay un Dios. Ya conocimos que el pecado que nos trae condenación. Y bueno, recibimos a Cristo, conocemos del pecado. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo podemos seguir disfrutando de la libertad? Otro punto importante en la cual cómo debemos y cómo podemos seguir disfrutando de esa libertad. ¿Qué hacer entonces para seguir disfrutando de esa libertad? Entonces, para eso quiero que me acompañes en tu Biblia a Juan 8, 31 y 32. En lo que tú llegas, en donde tengas tu Biblia, tu dispositivo, si tu Biblia es como la mía, va a decir, la verdad os hará libres. Y dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es algo simple y sencillamente hermoso. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú eres enseñado
de, como digo hace un rato y lo vuelvo a repetir, con la Biblia en la mano, no es que lo diga alguien, sino que lo dice la Biblia. Te sientes respaldado, te sientes seguro en donde estás pisando, y con esa fe, seguir. Y dice aquí, tenemos que hacernos discípulos de Jesús para seguir disfrutando. Ese es un punto importante. Tenemos que seguirlo a Él, tenemos que aprovechar lo que la iglesia, Expectativa 320, esta que es tu iglesia, te ofrece, te da. Esos eventos que ahorita han pausado, pero sabemos por qué, pero yo creo que seguiremos adelante. A lo mejor Dios, no es que a lo mejor ya nos está dando otras rutas a qué seguir para que nuestros jóvenes, señoritas, sigan alimentándose, porque en los eventos no solo era para que tú vinieras y la pasaras bien, sino era para eso, ¿sí? Pero era también para alimentarte, era también para seguir quitando velo tras velo, si es que por ahí un joven o un invitado tenía y no sabía cómo confrontar esos problemas. Es más, ni sabía si estaba en alguna situación que no era grato para Dios en esos eventos, en estos eventos y en estos videos. Se busca eso, que no solamente sea, voy a ver el video, o voy a estar en el evento, sino que lo que buscamos o lo que busca nuestra iglesia, nuestro liderazgo, es eso, que nos nutramos, que la palabra sea eso, nutrición para nuestro espíritu, y que lo creamos. Eso es algo importante, porque nosotros podemos disfrutar, como lo decía hace rato, que de esos eventos en donde estábamos, no solamente entre nosotros, sino también nuestra familia, donde llegaban y veían los bailables y comían y degustaban. Eso es realmente, es impresionante. Es impresionante cómo nos divertimos, cómo podemos estar siempre atentos a lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Y es bueno, es bueno. Así es, y como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Es importante que tú, joven, señorita, que nos estás viendo, puedas entender esto que acaba de mencionar Oscar, lo que dice su palabra, que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por verdad? Verdad es lo que está escrito en su palabra. Es lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y que nosotros podemos leer a través de nuestra Biblia o a través de ese dispositivo que tú tienes, donde tienes la Biblia, tu teléfono. Y es importante que tú pases tiempo leyendo la palabra, que tú pases tiempo meditando en lo que está escrito, porque es lo que dice, ¿verdad? Que cuando nosotros conocemos la verdad, es cuando vamos a ser realmente libres. Y mira, algo también importante es que ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder, ¿verdad?, ser discípulos de Jesús, así como lo acabas de mencionar tú, que es importante ser discípulos de Jesús. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para poder ser discípulos de Jesús? Y mira, acompáñame a Juan. En el capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer tú y yo para ser discípulos, verdad? Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir todo lo que tratar de ser, ¿verdad?, como Él, seguir sus pasos, seguir, ¿verdad? Así como tú, joven señorita, sigues a lo mejor a un youtuber, a lo mejor a no sé, a algún famoso, así también tenemos que seguir a nuestro Dios, a Jesús, ¿verdad? Tenemos que entrar en ese tiempo de meditar en su palabra. Así como joven puedes pasar
horas viendo un youtuber, así como puedes pasar también horas viendo alguna serie donde sale tu actor favorito, así también tenemos que nosotros meditar en su palabra y pasar tiempo con nuestro Dios. Y créeme, todo ese tiempo que tú pases, que tú dediques a leer la palabra, no va a ser tiempo perdido. Al contrario, va a traerte libertad. Así es. Dice la palabra que Dios nos llama con cuerdas y con lazos de amor. Y Dios ya hizo la obra. Jesús ya hizo la obra hace más de 2000 años. Como decía nuestro pastor en alguna predicación, siempre decimos más de 2000 años y ya tiene más de 2000 años. Y ese momento en el que Jesús fue crucificado, Él hizo la obra que Dios Padre le encargó hacer. Venía eso, la obra perfecta. No hay otro acto mayor a ese. No hay otro acto de amor de Dios hacia nosotros. En ese momento Jesús ganó todo por nosotros, pagó todo por nosotros. Esa sangre que se derramó. Lo único que nos toca es aprovechar y dar el paso. Dios ya hizo todo. Jesús ya hizo todo. Ahora nos toca a nosotros, chavos, aceptarlo, creerle, hacerlo nuestro único y suficiente Salvador. Y después eso, estar en su presencia, anhelar su presencia, en los videos, en la predicación, estar expectantes, compartirlos, no solamente con otros compañeros. Tú no sabes. Yo platiqué con un varón hace poco en mi trabajo. En aquel entonces, este varón, pues ya más grande, un señor, dice que ellos repartían volantitos pequeñitos en la calle. Y una que otra persona, tú lo has de pensar, bueno, pues, ¿qué ganan? Un papelito que diga que Dios te ama, que Jesús te ama. Dice él, y yo lo creo con estos videos, dice él que repartía, porque así decía, ¿no? Pues hay que obedecer, hay que repartirlo en la calle a las personas. Y él decía que hubo de 1000, una persona llegaba a la iglesia preguntando, con esa mirada perdida, un chavo, una muchacha, no sabiendo qué hacer en su familia, no sabiendo qué hacer con sus estudios. Un papelito era suficiente para cambiar la vida de esa persona, de ese joven. Y ahora, por eso te digo yo y te insisto, comparte el video. Tú no sabes si tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga en el colegio o en el trabajo o un vecino. Porque vemos en la calle, podemos aparentar que estamos bien, pueden aparentar que están bien y por dentro están destrozados. Y ya recurrieron a muchas personas, a muchos lugares y no les ayuda, no se sienten mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor tú eres el vínculo que le manda por WhatsApp el link, lo abre, lo ve, escucha de un Dios que no solamente un Dios castigador como lo tradicional en la religión nos han enseñado, sino un Dios de amor. Un Dios, un Jesús que ya pagó por nuestros pecados. Entonces yo te invito a que sigas compartiendo, yo te invito a que realmente eres libre, te sientas libre y que si gritas o gritaste antes, ¡viva México! ¿Por qué no gritar? ¡Viva Jesús! Por ahí dicen los chavos, ¿quién vive? Cristo. Así es, joven, señorita. ¿Y por qué no nos acompañan desde ahí, desde su casa donde están? Y vamos a gritar, ¿verdad? Dar ese grito con alegría, con entusiasmo. Vamos a hacerlo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!